Saludos empresarios, mi nombre es Carlos Alfonso Bochel Norman, auditor internacional BACS. Se dice que se puede conocer mucho de una empresa en la forma en que actúa en momentos inesperados, críticos, y muy seguramente no sabían que podía llegar a presentarse. Dice mucho de su cultura, de su filosofía y de sus valores cuando se les ve reaccionar ante dichas situaciones. Pueden salir fortalecidos o poner en entredicho su capacidad de respuesta e imagen, especialmente cuando la organización ha venido construyéndola o la ha construido en el tiempo. Bastante trabajo nos ha costado diseñar e implementar, desarrollar ese sueño que materializamos en productos y o servicios. ProColombia nos viene apoyando, acompañándonos en estas tareas, y en esta cápsula queremos abordar el manejo de la crisis y emergencias desde tres acciones que son: 1. La gestión del riesgo. 2. Errores en el manejo de la crisis. Y 3. ¿Qué debemos tener en cuenta antes y durante del manejo de dicha crisis? Recordemos que las organizaciones gestionan sus riesgos. Inicialmente han definido un alcance y un contexto donde desarrollarán sus negocios. Luego evaluamos el riesgo a partir de la identificación del efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que nos hemos propuesto. Establecemos cuáles son sus fuentes, las causas, los eventos, las amenazas, las vulnerabilidades, entre otros. Con estos resultados analizamos, buscamos comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo su nivel. Procedemos a valorarlos, practicando una comparación de los resultados contra los criterios que nuestra empresa ha definido, y esto nos permite apoyar la toma de decisiones en determinar cuándo se requiere una acción adicional. Es hora de establecer el tratamiento que le daremos a ese riesgo. Podemos establecer un balance entre los beneficios potenciales del logro de los objetivos contra los costos, el esfuerzo o desventajas en su implementación. Entre las opciones más frecuentes tenemos evitar el riesgo, aceptarlo o aumentar el riesgo, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad o las consecuencias, compartir y hasta retener el riesgo. Preparamos e implementamos el tratamiento a los que haremos seguimiento y revisión, y lo dejaremos evidenciado en los registros e informes pertinentes. Nuestra siguiente tarea es establecer y desarrollar controles preventivos que establecemos para anticiparnos a la materialización de un evento no deseado. Tenemos controles detectivos que entran en escena para identificar los eventos en el momento en que se presentan. Y también podemos aplicar controles correctivos que se caracterizan por la toma de acciones para prevenir eventos no deseados. Cuando ese evento no deseado se materializa, nuestras organizaciones ponen en práctica las actividades para responder. Esto lo hacemos aplicando los planes de contingencia que están enfocados a garantizar la continuidad de la operación. También aplicamos los planes de emergencia, que son acciones de intervención ante el riesgo materializado y que buscan minimizar los impactos. Sin embargo, existen eventos que sobrepasan la expectativa de estos planes de respuesta. Se convierten en experiencias inesperadas e incontrolables que terminan afectando los integrantes y a la organización de una manera intensa en la sensación de seguridad y autoconfianza, y por ende provocando intensas reacciones de vulnerabilidad y temor hacia el entorno. Eso es una crisis. Empresarios, en el manejo de la crisis podemos caer en unos errores que por lo general terminan siendo más costosos que las consecuencias del evento mismo. Entre los que más se presenta tenemos la falta de planificación anticipada para el manejo de una crisis, que nos lleva a una improvisación y a una descoordinación en las acciones a desarrollar. Esto a su vez nos va a llevar a una respuesta tardía,
que incrementa los temores a superar la situación presentada. Otro de los grandes errores es mentir. Esta acción nos puede llevar a desenfocarnos del objetivo planteado en superar el evento con los mínimos impactos y al final el manejo inadecuado de la comunicación, que puede redundar en contradicciones, descoordinaciones y una desconfianza marcada. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de una crisis? Señor empresario, para poder manejar aspectos críticos debemos: 1. Contar con un equipo para el manejo de esa crisis. 2. Tener un manual para el manejo de la crisis. 3. Un protocolo de comunicaciones para emplear durante la crisis. Formación y entrenamiento adecuado para el personal que va a manejar la crisis. Además, debemos establecer las alertas tempranas e instrucciones claras a todos los interesados si se llega a producir una crisis. Hay que evaluar continuamente las consecuencias, tanto reales como potenciales, de una crisis en nuestra organización. El cómo también se va a desarrollar la continuidad de las operaciones comerciales durante e inmediatamente después que se ha superado una crisis. No olvidemos que los objetivos a tener en cuenta durante el manejo precisamente de una crisis son: asegurar la estabilidad de la organización, minimizar las potenciales pérdidas económicas y de imagen, reducir riesgos potenciales en la organización, reducir interrupciones en las operaciones, además de facilitar la recuperación ordenada y la protección de los activos de la organización, demostrando así la confiabilidad que podemos tener ante el público. ¿Qué debemos hacer durante la crisis? Hemos manejado estratégicamente dos aspectos fundamentales para garantizar la continuidad de un negocio, como son la reducción de la probabilidad de la materialización del riesgo y tener una respuesta oportuna en caso de que esto llegara a suceder. La primera actividad, al producirse una crisis, estará enfocada en la neutralización del evento mediante una reacción, y para poderlo lograr les vamos a proponer las siguientes acciones. 1. Tome el control de la situación. Debemos definir cuál es la realidad del problema, y esto se consigue cuando se tiene información real y confiable que nos permite identificar las variantes que se nos puede presentar en el evento y que nos puedan llevar a no ser manejables. 2. Recolección de información. Es vital la comunicación, que solo se podrá efectuar ante el procesamiento y análisis de la información. Muy seguramente en sus planes de emergencia se tienen identificadas y definidas cuáles van a ser las fuentes, y también es prioritario tener identificado los responsables de esta actividad. No olviden que la saturación de información no confiable puede llevar al fracaso de esta reacción. Tercero, inicie la reacción. Dé aplicación a los planes para el manejo de la crisis. Estos buscan mitigar el impacto del riesgo materializado. Se debe convocar al equipo para el manejo de la crisis. Ellos estarán encargados de direccionar respuestas estratégicas en la gestión de la crisis, desarrollando un manejo global del evento materializado mediante dos respuestas. Una respuesta táctica enfocada a la gestión de emergencias a través de su atención. Y la otra es la respuesta operativa, que es en una gestión de continuidad buscando una reanudación inmediata de la parte tecnológica y la operación del negocio. Cuarto, comunicación temprana. Su objetivo está encaminado a evitar el pánico. No olvide que durante el manejo de la crisis debe evitar el silencio, pero también debe tener claro que se debe unificar la información para mantener una actualización regular del evento crítico. Quinto, mantenga una comunicación con sus afectados. Se debe aplicar el protocolo para las comunicaciones según los canales establecidos, empleando el árbol definido y autorizado para evitar desinformar a las partes interesadas en la crisis. Sexto, debemos continuar con el negocio. Los directivos de la organización deben estar al frente del negocio.
acompañando el manejo que se le dé a esa crisis. Mediante su liderazgo deben transmitir seguridad, buscando rebajar los niveles de incertidumbre y motivando a las partes interesadas en el trabajo en equipo para superar esta situación. Para concluir, tenga en cuenta que para la gestión de la crisis hay una estrategia que es la de las 5 R's, que son: 1. Reducción. Controle en lo posible a sus asociados de negocios, averiguando sus inquietudes, sus demandas, sus percepciones frente a la crisis presentada. 2. Respuesta. Coordine la comunicación a nivel interno y externo. ¿Qué se quiere transmitir? No es lo mismo cuando la crisis es producto de un error de la empresa que si se trata de un hecho fortuito. Reacción. Debemos contar con un equipo competente para el manejo de la crisis, aplicando un manual que para este efecto se hará sobre la situación. Se debe detectar dónde estuvo el problema. Recuperación. Debemos elaborar, al superar una crisis, un plan de actuación que implique un análisis de la pérdida que hemos sufrido. Y por último, replanteamiento. Una vez que haya subsanado la crisis, es efectivo sentar bases para documentar toda esta experiencia acumulada en la crisis y así poder elaborar un adecuado plan para la gestión de la crisis que nos pueda ayudar en el futuro. Estimados empresarios, esperamos que esta cápsula haya sido de su utilidad. Éxitos.